Buenas noches y bienvenidos a otro viernes de Misterio Foz. Yo soy su anfitrión Foz y me da mucho gusto que estén en este podcast en un viernes, una noche más de relatos de misterio. Bueno, pues como lo pudieron ver, el tema del día de hoy es tipos de encuentros cercanos con extraterrestres. Este espacio está siendo grabado para subirlo a nuestras plataformas en Spotify, en TikTok y por supuesto en nuestras plataformas de YouTube. Y bueno, pues una vez que este video sea editado, se subirá a estas plataformas para que posteriormente todos ustedes lo puedan disfrutar. Si ustedes quieren contar una historia, este espacio de Twitter está siendo transmitido en vivo todos los viernes de 9 de la noche a 10, de 9 a 10 de la noche en este viernes de Misterio Foz. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con el tema de la semana. Este tema es de verdad muy enigmático, muy interesante, porque habla de una situación que no es comúnmente hablada en diferentes espacios, en los diferentes sitios. Este tema está relacionado con estos encuentros cercanos que ya se han dividido en diferentes tipos de encuentros. ¿Cómo es que nosotros somos los protagonistas de estos encuentros? Por supuesto, ante extraterrestres o posibles alienígenas que nos pudieran llegar a estar visitando. Bueno, pues vamos a adentrarnos ya en este tema y bueno, pues la información que a continuación va a ser compartida con todos ustedes es traída a través y todos los créditos, por supuesto, para Muy Interesante México, que nos trae el tema con el título ¿En cuántas fases se dividen los encuentros cercanos con extraterrestres? Según la ciencia, inclusive. Y es que en verdad hemos visto en diferentes películas, testimoniales, cortometrajes sobre avistamientos, adopciones, que en verdad han despertado esta fascinación que para algunos pudiera llegar a ser un poco controversial, en especial el contacto de los humanos hacia los alienígenas. Este tema, como lo comentamos, pues es misterioso, es enigmático, pero al mismo tiempo también es fascinante. Esto ha obligado a hacer una clasificación de estos encuentros y la manera en que se hace esta clasificación, bueno, como bien lo he mencionado ya, lo trae muy interesante México para todos nosotros y lo compartimos en este espacio. Bueno, pues resulta que todo esto comenzó a partir de el hombre, quien fue el responsable o el autor, quien clasificara estos encuentros. Estamos hablando de Allen Hynek. En 1972, Allen Hynek, astrónomo, propuso una clasificación de estos encuentros. Esto lo hizo a través de su primer libro, The UFO Experience, a los que llamó encuentros cercanos. Hynek se mantenía neutral en realidad con respecto al tema de este tipo de vida alienígena. Por lo tanto, su clasificación no pretendía refutar o apoyar teorías pasadas o teorías ya dichas sobre estos visitantes, sino trataba de abordar de manera seria los múltiples casos de avistamientos y encuentros narrados por personas alrededor de todo el mundo. Bueno, pues en realidad hoy en día se hablan de siete fases de encuentros con extraterrestres. Las más aceptadas siguen siendo las de Allen Hynek, por supuesto, en diferentes círculos científicos que pretenden abordar este tema con rigor. Bueno, pues a partir de aquí vamos a comenzar a nombrar estas diferentes fases o tipos de encuentros cercanos con extraterrestres. Y bueno, pues vamos a verificar el primero. Una vez que nombremos las diferentes fases y tipos, me gustaría contarles, como ya se ha hecho costumbre, de un relato personal
En este caso, por supuesto, como les he platicado en transmisiones pasadas, se trata de un sueño que fue realmente muy curioso. Entonces vamos a intercalar la clasificación, el relato de las clasificaciones de extraterrestres con el sueño que les quiero compartir en esta transmisión. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo hoy viernes. Las transmisiones en vivo son por medio de nuestro espacio de Twitter, @MisterioFoz. Los viernes a las 9 de la noche. Entonces, si tú quieres estar en vivo en esta transmisión, lo puedes hacer. Nada más es cuestión de conectarte en tu cuenta de Twitter, ahora X, en nuestro espacio @MisterioFoz, y podrás participar inclusive en esta transmisión en vivo. Vamos a empezar entonces con la primera, la primera fase se refiere a los avistamientos. Se refiere a cualquier objeto volador de origen desconocido que nosotros seamos capaces de avistar. Este es el encuentro más común desde que el ser humano ha comenzado a narrar sus experiencias con ovnis. Existen miles y miles de videos, fotografías, testimonios que recopilan este tipo de encuentro. Su veracidad ha sido puesta en tela de juicios en repetidas ocasiones por escépticos de este tipo de temas. Y bueno, efectivamente es la más, popular. Los avistamientos, ya sea que lo hayas presenciado en vivo sin grabarlo, o que lo hayas logrado grabar y que lo puedas compartir, ahora con las tecnologías, el internet, por supuesto se vuelve muchísimo más fácil, y que pues hoy en día todos tenemos una cámara en mano, nuestro celular, que bueno, podemos tomar fotos y grabar en cualquier momento que esté sucediendo la situación. Bien, la segunda fase se trata de manifestaciones físicas y dice así: en el entorno de las personas que están teniendo este contacto ocurren estas manifestaciones físicas: interferencias electromagnéticas en los aparatos del hogar, animales asustados o dañados, inclusive animales de granja que hayan estado, por supuesto, relacionados en este tipo de fenómenos, daños a la naturaleza, entre otras evidencias, son parte de esta segunda fase. Y por supuesto podemos poner como ejemplo los círculos en las cosechas, o como su nombre en inglés lo dice, los crop circles, que han tomado mucha notoriedad en las últimas décadas, en donde tenemos grandes signos, inclusive distintos tipos de imágenes, se pudiera decir, en 3D, que en verdad son hechas de una manera perfecta. Los escépticos, por supuesto, dicen que pues puede tratarse de alguna situación, pues más que nada relacionada con personas que a propósito están aplastando estos pastizales y que crean esas figuras. Pero bueno, pues todo dependerá de si nosotros creemos o no. Bien, pues estas son las primeras dos fases. La primera, el contacto visual. La segunda, las manifestaciones físicas. La tercera fase de los tipos de encuentros cercanos con extraterrestres se refiere al avistamiento de entidades biológicas o seres de posible origen extraterrestre en el interior de sus naves o cerca de ellas. Aquí en este punto debemos resaltar, nos cuenta este texto, que Hynek no usa los términos alienígenas o extraterrestres para referirse a estas entidades visitantes, lo cual demuestra su neutralidad y seriedad con las que aborda este tema. Y sí, pues en verdad podemos decir que Allen Hynek, este científico, pues trataba siempre de abordar el tema con mucha neutralidad, o la más posible por lo menos. Resulta que Allen Hynek es un astrónomo que ejerció como director del Observatorio Macmillan de la Universidad Estatal de Ohio, y que en 1947 fue elegido como consultor de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para el tema OVNI.
participó como líder del proyecto SIGN, en el que un equipo de expertos revisó 237 casos de supuestos avistamientos ovnis. En el informe final, Hynek señaló que la gran mayoría de los casos eran fenómenos astronómicos. Un pequeño 20% no ofrecía suficientes pruebas para dar una explicación al respecto. Y es así como a este punto el científico Allen Hynek se convirtiera en el mayor referente del tema ovni de su época en su país e inclusive más allá a nivel mundial. Esto no solo por su apertura a estudiar el tema ovni, sino por su rigor y su seriedad. A menudo hacía enojar a colegas y autoridades cuando hablaba sobre este tema, pero lo mismo causaba en los creyentes, a quienes tampoco complacía con sus investigaciones. Hynek participó como asesor de la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Recordemos que el primer tipo son los avistamientos, el segundo tipo son las manifestaciones físicas y el tercer tipo ya es el contacto de los seres de manera directa cerca de sus naves o en ellas. Y decimos que en ellas por todos los casos de anécdotas de posibles adopciones que los humanos posiblemente, ¿verdad? Hayan sido víctimas o hayan sido testigos. Resulta que por eso Hynek participe como asesor de esta película, Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg. Esta película fue estrenada en 1977, película que en su momento vi y sí causa mucha zozobra. Yo les recomiendo de hecho esta película, Encuentros cercanos del tercer tipo. Bueno, sabemos que es una garantía puesto que su director Steven Spielberg, por supuesto uno de los más grandes directores de cine de todos los tiempos, y que a pesar de que fue estrenada en la década de los 70, pues sí pudiéramos decir que cuenta con escenas, anécdotas, testimoniales muy rigurosos, muy notorios, y que les recomiendo en verdad mucho ver esta película. De hecho, esta película recibió $1,000 por el uso del título, otros 1,000 por los derechos del uso de las historias del libro y 1,500 por 3 días de asesoramiento técnico. Bueno, la película fue quien le dio esto a Hynek, ¿no? También tuvo un breve cameo en la película, el científico Allen, interpretando a un científico asombrado cuando la nave alienígena se acerca al punto de contacto. La importancia histórica de este investigador es tal que fue inspiración para la serie Project Blue Book en el 2019, nombre que se le dio a las investigaciones sobre avistamientos de objetos voladores no identificados entre 1952 y 1969 en Estados Unidos. Bueno, por último, Allen Hynek murió en 1986 a los 75 años a causa de un tumor cerebral. Hemos visto cómo diferentes investigadores, científicos o no científicos, simplemente personas que les gusta hablar de este tema, han o desaparecido, como hemos hablado en transmisiones y en videos pasados, o han fallecido de maneras misteriosas. Hemos, por ejemplo, hablado del gran investigador Juan Ramón Sáenz, que después de un caso muy peculiar perdió la vida, y diversos accidentes a él mismo y a algunos colaboradores. Y hemos hablado también de diferentes otras personalidades relacionadas con este tipo de temas, y que pues sí, han partido o desaparecido de formas muy misteriosas. Escépticos, por supuesto, pueden apuntar a que se pudiera tratar de meras casualidades. Otros que somos más creyentes apuntamos a que alguien no quería que se hablara de esto, o también que pues seres de otro mundo fueron los que eligieron a estas personalidades para fines que tal vez no pudiéramos llegar
comprender. Son temas muy interesantes y esos son los 3 encuentros de los que habla este texto. Recordemos los de primer tipo, los avistamientos, los del segundo tipo, las manifestaciones físicas, y los del tercer tipo, que son ya los contactos cercanos ya a estos seres dentro o fuera o cerca de sus naves. Como mencionamos también, se han hablado de otros tipos, inclusive de otros tipos de contactos, inclusive algunas fuentes, algunos autores llegan a hablar de hasta 7 tipos de contactos. Estos 3 son los más, digamos, elementales, básicos, que se han propuesto. Sin embargo, por supuesto, la lista crece en otros tipos de contactos. Bueno, yo creo que la mayoría ha tenido tiene el testimonio de avistamientos, ¿no? Es decir, el encuentro del primer tipo. Bueno, pues de verdad demasiado interesante, y bueno, pues les recuerdo que esta transmisión está siendo grabada para subirlo a nuestros espacios de Spotify, de TikTok y de YouTube. Una vez editado, lo podrán ver ahí en esos espacios esta transmisión. Esta transmisión de Twitter, o ahora X, es en vivo. Transmitimos los viernes a las 9 de la noche. Por si, bueno, alguno de ustedes quiera participar, por supuesto lo puede hacer. Es cuestión solamente de que se conecten los viernes a las 9 de la noche, opriman el micrófono, lo activen para que puedan hablar y, si gustan, contarnos su relato de misterio FOS, fantasmas, ovnis y sueños. El tema de hoy, ovnis, tipos de encuentros cercanos con extraterrestres. Y bueno, de estos 3 tipos de los que ya hablamos. El primer tipo, el encuentro, los encuentros de avistamientos. El segundo tipo, las manifestaciones físicas. Y el tercer tipo, como lo venimos comentando, el contacto directo. Bien, aquí me gustaría hacer un espacio para contarles ahora un relato personal, un relato ahora relacionado con sueños. Como sabemos, en este caso, este espacio está dirigido para contar relatos de fantasmas, de ovnis y de sueños. Y bueno, pues en mi caso me gustaría contarles un sueño que tuve esta semana. Pero antes de contarles mi sueño, aquí en este momento, en este preciso instante, uno de nuestros seguidores, Jesús, nos está pidiendo la palabra para contarnos un relato. Y nada, Jesús, pues muchas gracias por participar. Bienvenido a Relatos de Misterio FOS. Y en este momento puedes activar tu micrófono para contarnos tu historia. Te escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Me presento, mi nombre es Jesús y quiero contar un sueño que espero que haya sido un sueño y no algo que haya ocurrido hace unos años. Estaba en mi casa, estaba acostado, estaba dormido o entre dormido despierto, y me había pasado ya un par de veces, pero esa vez fue muy fuerte porque me empezó a dar como tipo la parálisis del sueño, pero al momento en que me estaba dando, los vidrios de mi cuarto empezaron como a vibrar. Entonces sentí un tipo de vibración que, aparte de la ventana, como que por todo mi cuerpo. Entonces yo tenía los ojos cerrados y en mi mente decía, son ellos, vienen por mí. Entonces sentí que como que me empezaban a jalar hacia, digamos, hacia arriba, y yo con todas las fuerzas que tenía me quería quedar abajo. O sea, como que me jalaban y yo me quería quedar abajo. Fue como una lucha. Te digo, no sé si fue en un sueño o realmente pasó, que espero que no, pero fue como muy real. Entonces yo luchaba y trataba de luchar, y no podía, y entre que no podía abrir los ojos y todo, sentía como que esa presencia
no sé cómo describirlo, como una presencia arriba de mi casa que me quería jalar. Entonces pasó, se dejó de escuchar la vibración en los vidrios y ya me pude despertar. Entonces, ese es lo que quería compartir. Me pasó hace unos años y justamente en la ciudad de Chihuahua, cuando vivía allá. Y pues es todo. Oye, Jesús, y fíjate que yo te pudiera decir que, pues que no fue un sueño, Jesús. Yo creo que sí fue algo que viviste. Mira, lo que pasa es que yo tengo una teoría. Yo tengo la teoría de que cuando estos seres, que es que son demasiadas las anécdotas, relatos, testimoniales que existen y que es demasiado para ser casualidad o para ser una invención, porque las personas que cuentan este tipo de cosas lo cuentan de una manera muy similar. Y yo tengo la teoría de que estos seres, estos mismos seres, son los que se encargan de hacer que nosotros sintamos que estamos soñando o como de alguna manera abducirnos al sueño y que nosotros lo veamos como, digamos, como de manera subconsciente o en otra dimensión o algo por el estilo. Yo tengo esa teoría. Yo pienso que por eso sentimos que nosotros estamos soñando cuando pues en realidad tal vez no. El hecho de que tú hayas sentido que tus vidrios vibraran, que sintieras esa presencia por arriba de tu casa y que sintieras esa presencia que trataba de jalarte, que trataba de absorberte, pues justamente esas son las características de una posible abducción. Fíjate que a mí me pasa muy similar. No he tenido la experiencia como relacionada a una abducción, pero he tenido experiencias relacionadas con visitas y siempre son por medio de sueños. De hecho, el sueño que voy a contarles tal vez pudiera estar relacionado. No estoy seguro, pero se los quiero contar para ver qué opinan y bueno, pues de pronto ahí sacar alguna conclusión, porque no estoy seguro tampoco que haya sido un sueño, fíjate. He escuchado anécdotas en donde efectivamente son abducciones y que cuando la persona despierta recuerda todo de manera lúcida, que sí lograron llevarlo a la nave, lograron inclusive hasta hacerle intervenciones, experimentación, etcétera, ¿no? Y que lo devuelven. Inclusive hay anécdotas en donde los devuelven con marcas o con dolores o con situaciones ya, pues digamos, pues extrasensoriales, extranormales, etcétera, ¿no? Oye, Jesús, aquí yo aprovecho para preguntarte, cuando tú estabas, cuando sentías que tus vidrios estaban así como vibrando, que sentías que la presencia estaba ahí, es decir, tú era como que lo sentías que, o sea, tú con los ojos cerrados lo sentías o lograste ver algo más allá de lo que sentías. No, fíjate, yo no, yo tenía los ojos cerrados y solamente sentí pues como la presencia y te digo la vibración de los vidrios y también la vibración en mi cuerpo. Entonces, Uh-huh. sí, yo tenía los ojos cerrados. Sí, ok, va. Miren, lo que pasa es de que mi sueño fue algo parecido, déjenme se los platico. Eh, Resulta que yo estaba, bueno, siempre que a mí me pasa algo, que veo algo, que escucho algo, siempre es en sueños. Hay teorías en donde dicen que hay una parte muy sensible entre que estás despierto y estás dormido y un punto muy fino en el cual puedes tener este tipo de experiencias, digamos, extrasensoriales de otro tipo, o sea, como que te lleva a otro nivel. Y a mí me pasó que yo estaba literal así, tal cual, quedándome dormido, y yo luego empiezo a soñar. Entonces, lo que a mí me pasó fue que inmediatamente me quedé dormido y inmediatamente empecé a soñar y resulta que
estoy como en un bosque, pero de noche. Es como un sendero, es como un sendero que yo estoy cruzando. eh, pero como que acababa de llover, era un sendero así muy, muy largo. Entonces, resulta que cuando yo voy como subiendo el sendero, veo una caja así, pero muy grande a lo lejos. Era una caja así como de cartón muy, muy, muy corrugado o como de madera, muy, muy, como café esa caja, pero muy grande, o sea, fácilmente podía caber ahí una persona. Entonces que a mí me daba mucha curiosidad esa caja y fui a asomarme. Entonces que yo dentro de esa caja yo veía a un ser y que yo le preguntaba, ¿quién eres? Y luego, ¿quién eres o qué eres? Yo, algo así yo le preguntaba y que ese ser me decía, ¿que no me ves? Dice, ¿qué soy? Y que yo le decía, no sé. Pero yo no, como que no tenía tanto miedo, como que era más un encuentro más casual. Entonces, pero sí me llamó mucho la atención que me dijera, ¿que no me ves? Entonces, en ese momento en que me dice eso y que yo sí, no me da miedo, pero sí como que me alejo, retrocedo un poco. Entonces, en ese momento despierto, pero, o sea, en ese momento me traslado a mi cuarto como si estuviera yo en mi cama, como si despertara, pero en realidad no desperté. O sea, en realidad yo seguía dentro del sueño. O sea, yo sabía que seguía soñando, pero estaba yo en mi cama, en mi cuarto, en el momento en que me quedé dormido, pero yo sabía que no era la realidad, sabía que seguía dormido, que seguía soñando. Entonces, en eso no me podía mover. Es como lo que nos comentabas ahorita, Jesús, como la parálisis del sueño, no me podía mover. Entonces, a mí se me hacía muy extraño, dije, ay, estoy soñando, que estoy aquí en mi cuarto, en mi cama, o lo estoy viviendo, pero no me podía mover. Entonces yo siento una presencia en el cuarto, ahí conmigo, que entraba, pero entraba desde la puerta del cuarto, no desde la ventana, ni mucho menos. Mi cuarto tiene una puerta-ventana para un balcón, pero no, este ser entraba desde la puerta del cuarto. Entonces, cuando entraba, era un ser como muy delgado y muy alto. Tenía que agacharse para no topar con el techo. Entonces, cuando este ser entra y que se me queda viendo, se me va acercando. Entonces, en ese momento, yo ahí ya me empieza a dar miedo, pero en ese momento lo que yo hago es empezar a rezar, porque cuando me da miedo en un sueño, yo empiezo a rezar. Entonces, que yo empezaba a rezar y en ese momento no despertaba todavía, porque no podía despertar por más intentos que yo hacía, no podía despertar, pero que yo sentía, aunque tenía los ojos cerrados, y veía a través de mis ojos cerrados una luz blanca muy incandescente. Entonces que yo decía, ay, canijo, pues, ¿qué está pasando? Porque mis ojos estaban cerrados, pero cuando tú cierras tus ojos, todavía puedes ver un poco de luz. Si tienes la luz prendida, puedes ver un poco de luz a través de tus párpados. O cuando la luz está apagada, puedes ver también obscuridad a través de tus párpados. Entonces, yo en mi sueño tenía mis ojos cerrados, pero aún así podía ver mucha luz a través de mis párpados. Y que yo conseguía abrir un poquito mis ojos, los abría muy, muy poquito, pero que inmediatamente los volví a cerrar porque yo cuando los abrí y empecé a ver esa luz, era una intensidad increíble esa luz, una luz blanca muy, muy incandescente. Y yo sentía una energía muy potente, así por todo mi cuerpo, era como cuando hace mucho aire y no puedes caminar, pero sin aire, yo no sentía aire, era como la pura energía que me recorría así por todo mi cuerpo, como cuando en el jueguito este de la cajita de toques, que agarras así los postes de la caja de toques y te empiezas a dar toques. Yo sentía así una energía similar, no toques, pero una energía muy similar por todo mi cuerpo que me hacía que no me moviera todavía, o sea, que más no me moviera, o sea, que me mantuviera así en el lugar y con los ojos cerrados. Entonces, sí, yo pudiera decir que esa energía duró de veras como unos 30 segundos, tal vez, más o menos. Sí, fácilmente unos 30 segundos. Y en ese momento, cuando yo estaba así como sin poderme mover,
y que yo veía esa luz blanca como durante unos 30 segundos más o menos, empecé a tranquilizarme mucho y que yo trataba de decir qué está pasando, quién está aquí. Y cuando yo decía eso, ahí fue cuando yo ya me empiezo a despertar, ya me desperté. Ahora sí, ya en la realidad, pero por supuesto no vi nada en la realidad todo estaba normal, ¿no? Aparentemente normal. Entonces, yo tengo digamos, la teoría de que es que tengo varias teorías. Yo lo primero que pensé fue algo relacionado con el tema ovni, ¿no? Algún extraterrestre, algún tipo de intento de abducción, algún tipo de algo relacionado. Pero después recordé algunos relatos durante transmisiones pasadas de gente que se le han manifestado ángeles por medio de estas luces blancas incandescentes. Entonces lo relacioné con eso y yo dije, bueno, tal vez este ser era un ser que pues el primero, el alto, delgado, era un ser oscuro o algo por el estilo y que llegaba, tal vez pudiera ser, ¿no?, alguna presencia divina, alguna presencia de un ángel. Eh, Esa fue, digamos, mi segunda teoría, ¿no?, al respecto. Ya de ahí en más, pues no se me ocurre nada más. Eh, Recordé a un seguidor que nos contó acerca de un ángel que él lo vio, se le manifestó, lo vio, le dijo que era un ángel, etcétera. Y bueno, pues en verdad es algo pues muy peculiar y así fue mi anécdota. Y bueno, pues si en algún momento de alguna transmisión futura alguien quiere comentar esto después de que lo escuche tal vez en Spotify o en YouTube, lo puede hacer aquí en nuestras transmisiones en vivo de este espacio de Twitter, ahora X, que son los viernes a las 9 de la noche. En este momento Jesús nos está dejando un mensaje de texto aquí en @misteriofos y voy a leerlo para compartirlo con todos en esta transmisión. Dice Jesús, aprovecho para recomendar esta película que está en Prime. Está relacionada con el tema de hoy y es un tanto diferente a las convencionales. Al principio no le encuentra sentido, pero pasando una cuarta parte empieza lo interesante. Se llama Nope. Sí, esta película, sí, efectivamente está muy interesante, Jesús. Ya la vi, está muy buena, también se las recomiendo, por supuesto. Muchísimas gracias, Jesús, por dejarnos esta buena recomendación. Hay otra película que, además de la que les comentaba hace unos momentos, de la película testimonial de encuentros relacionada con abducciones de 1977 del director Steven Spielberg, además de esa y de la de Nope, hay una película que también les recomiendo mucho que se llama La Llegada. Esta película me gusta mucho porque está muy encaminada al tema extraterrestre, de precisamente una llegada, ya un contacto del tercer tipo, ya más allá de avistamientos, ya más allá de manifestaciones físicas, ya el contacto directo con una nave y con un ser extraterrestre, pero lo abordan en un sentido científico, lingüístico, la manera en que nos empezamos a comunicar con ellos, que pues es cierto. Es decir, ¿qué protocolo existe en el mundo para comunicarnos con ellos? ¿Quién va a ser la persona en el mundo para comunicarnos con ellos en el momento en que lleguen o que, bueno, tal vez ya están aquí y aún no lo sabemos, pero ¿quién va a ser entonces la persona que va a, digamos, ser la encargada de todo el mundo de abordarlos? Es decir, el mandatario del país de la primera economía del mundo, Estados Unidos o China o Rusia o las Naciones Unidas, o quién va a ser el encargado, ¿no? Expertos ufólogos alrededor del mundo, porque bueno, miren, en México, por supuesto, tenemos, alrededor de todo el mundo tenemos ufólogos muy reconocidos, por supuesto, pero en México nos enorgullecemos de tener a este gran ufólogo Jaime Maussan, por supuesto, con muchísimos años de trayectoria, yo creo que el máximo representante de todo el país y uno de los representantes de
todo el mundo, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer un grupo interdisciplinario de personas, incluyendo ufólogos como Jaime Maussan, por ejemplo, y entre otros tantos de todo el mundo. Es decir, ¿quién va a ser la persona encargada de hacer esto? Bueno, pues déjenos sus comentarios en la plataforma que nos estén viendo. Si lo están viendo en YouTube, déjenos sus comentarios en YouTube. Si nos están viendo por Spotify o por X, Twitter, déjenos también sus comentarios aquí por este medio. Antes de finalizar con este espacio, me gustaría recordarles que, como les comentaba, este espacio está siendo grabado, lo vamos a editar y a subir a nuestras plataformas para que lo vuelvan a escuchar si ustedes lo desean, o bien, si apenas nos están escuchando grabados y quieren participar en vivo, lo pueden hacer. Es cuestión solamente de conectarse a su cuenta de Twitter, a este espacio de @MisterioFos, relatos de Misterio Fos, fantasmas, ovnis y sueños. Nos sigan y esperen la transmisión los viernes a las 9 de la noche, y nos cuenten en vivo su relato, algún relato de misterio que tengan, de fantasmas, de ovnis o de sueños. Es todos los viernes a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, hora del centro del país, por medio de este espacio de Twitter, ahora X. Yo le quiero agradecer mucho a Jesús, a nuestro hablante, que, bueno, pues nuestro invitado, ¿verdad?, del día de hoy, para que nos haya, por habernos contado esta historia, este relato que de verdad muy interesante. Me gustaría decirles que esta es la segunda participación de Jesús. Él ya nos había platicado acerca de un relato también muy interesante que le pasó, está relacionada con un perrito que él tenía, y que nos mandó su historia, le dimos lectura y bueno, está en las transmisiones pasadas. Pueden ver las transmisiones pasadas aquí por Twitter o irse a YouTube y ahí está también los videos. Y bueno, también agradecerte, Jesús, por esta segunda historia que también está igual de interesante. Estoy seguro, Jesús, que deben de haber más historias igual de interesantes. Y bueno, pues vamos a dejar el espacio hasta aquí. Muchísimas gracias a Jesús por su participación. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y bueno, pues para todos los que nos ven grabados, muchas gracias. Y si tú quieres participar, recuerda, el próximo viernes, 9 de la noche, en vivo, aquí, hora Ciudad de México, en nuestro espacio de relatos de Misterio Fos. Yo soy su anfitrión Fos, les agradezco mucho por estar aquí y que pasen una excelente noche. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Jesús. Excelente noche. Igualmente.